Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros. En este video trataré de expresar desde mi particular punto de vista en qué sentido y cómo Wittgenstein ha sido una influencia para la filosofía actual. Este video entonces lo titulo Wittgenstein y la filosofía. Eh, También me referiré a la manera que el método filosófico de Wittgenstein puede ser utilizado para comprender algunos problemas filosóficos. Finalmente daré una breve opinión sobre la postura deflacionaria de Wittgenstein con respecto al tema de la verdad. Son múltiples los aspectos que se deben de considerar para darnos una idea más o menos justa o clara de lo que para Wittgenstein significa la filosofía, para qué sirve y cómo debe ser entendida en términos de su novedosa aproximación a la que hemos llamado su filosofía del lenguaje. Para el austriaco, la filosofía es a la vez curativa y preventiva. Curativa en el sentido que ayuda a liberar al hombre de sus dudas reprimidas, no tanto porque las dudas finalmente queden despejadas o resueltas, sino porque la filosofía, o en la filosofía, la duda encuentra un espacio de expresión aceptado, lo cual no ocurre en el pensamiento no filosófico, que suele ser dogmático. Es preventiva en el sentido que el modo de pensar y de hablar del hombre puede alcanzar una mayor claridad y así evitar malos entendidos, sinsentidos y mitologías que son comunes en ámbitos no filosóficos. Esto, por supuesto, no implica que la filosofía esté exenta de confusiones, sinsentidos y mitologías. En todo caso, la filosofía ayuda a identificar cuáles son estos defectos lingüísticos y cómo actúan en el pensamiento. Dice que el hombre común, quien no es filósofo, es vulnerable a las persuasiones de malos filósofos y de malos científicos. El hombre común es víctima preferida de las mitologías. Aquí pareciera que para nuestro autor la filosofía tiene una connotación negativa, ya que entra en acción cuando hay problemas. En el párrafo 118 de sus investigaciones filosóficas, afirma que la base del edificio del pensamiento es el lenguaje, y más que el lenguaje, es la manera como el hombre juega con el lenguaje para dar significación y sentido a lo que expresa con respecto a sí mismo y lo que dice del mundo. Con base en un uso filosófico del lenguaje, que el hombre, por medio de una actividad conocida como la filosofía, destruye ídolos y castillos en el aire. Así, se podría decir que la filosofía juega un papel crítico y aporta un tipo especial de entendimiento, una visión general del mundo, una comprensión más completa. Por otro lado, es evidente que para Wittgenstein no existe la filosofía en sí, sino que lo filosófico es la consecuencia de un modo lingüístico particular de actuar y de pensar. En el Tractatus había pensado que la filosofía era como una especie de ciencia de la lógica. En las investigaciones filosóficas, en cambio, rechaza que la filosofía deba avanzar explicaciones científicas, tan solo debe describir la realidad. Entonces la filosofía, en la postura de Wittgenstein, pierde todo glamour y toda pretensión de grandeza para ser reducida a una mera consecuencia contingente. Afirma que la filosofía no es nada además de sus problemas y su eliminación, puesto que no hay una sola cosa en común a todo lo que es la labor filosófica. Rechaza así que la filosofía sea el fundamento del saber científico en términos cartesianos o en términos como los describió Descartes. Con respecto al lenguaje, afirma que tiene un pecado original el lenguaje
Y este pecado se trata de una especie de mitología que intenta hacer que el mundo, como imagen, se conforme a lo que se dice de él. Eh, Esto nos trae un poco a colación la idea de la teoría de la verdad como coherencia o como correspondencia. Como consecuencia de esto, se tienen ideas falsas y muy simplificadas del mundo, lo cual dificulta la labor filosófica que entonces tiene la misión de explicar y clarificar tales ideas de manera concisa y sin ambigüedades. La postura de Wittgenstein tiene importantes implicaciones para las ciencias particulares y las matemáticas, y es aquí donde el método de filosofía de Wittgenstein puede ser aplicado. Eh, Esto se relaciona con la cuestión de la mitología lógica, que crea conceptos y axiomas para luego construir sobre ellos toda una estructura supuestamente verdadera. Pero además tiene importantes implicaciones éticas y antropológicas. Al afirmar que es mediante las palabras como humanizamos las reacciones naturales de sensación, se refiere al mismo error lógico de conceptualizar la realidad de manera simplista y abreviada, que resulta en inevitables problemas éticos y filosóficos. Un ejemplo de ello es la idea de que uno puede eliminar la propia culpa y ponerla en un animal, algo así como un chivo expiatorio. Esto es un mito ante el cual el hombre común, sin filosofía, es vulnerable. Esto empeora cuando a partir de un mito como este se intenta construir una teología. Otro tema es el concepto denominado forma de vida, que Tomasi dice no es posible disociar de la noción del lenguaje. Aquí el concepto no se refiere a formas de vida que son distintas para cada individuo y que justifican su particular punto de vista. Se puede uno imaginar, por ejemplo, un lenguaje consistente únicamente en órdenes y reportes de preguntas y expresiones para responder sí o no. Este lenguaje sería idóneo para una computadora, pero no para un ser humano. De esto decide Wittgenstein que imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. Y entonces el lenguaje humano es entendido como el idóneo para el ser humano, porque hay evidencia de su buen funcionamiento en la praxis, no obstante sus deficiencias, o mejor dicho, el uso deficiente que se hace del lenguaje. También se admite que el lenguaje es producto siempre en construcción mediante la socialización. Esto tiene importantes repercusiones antropológicas, puesto que entonces es posible investigar y llegar a conclusiones más o menos válidas a partir del estudio del lenguaje de un grupo étnico particular y la manera como este grupo realiza sus juegos de lenguaje, el modo como significa la realidad y las reglas que usa para ello, su interpretación histórica del mundo, etc. Luego está el tema de si la labor filosófica ha tenido algún avance progresivo o no. Ante esto, nuestro autor opina que no ha habido avance y la razón es que nuestro lenguaje ha permanecido el mismo y siempre nos introduce a las mismas cuestiones filosóficas y prácticas. Dice que mientras haya un verbo ser o el verbo ser que parece funcionar como comer, como beber, mientras que haya adjetivos como idéntico, verdadero, falso, posible, mientras la gente hable del paso del tiempo, de la extensión del espacio y demás, mientras todo esto suceda, la gente siempre se topará con las mismas dificultades molestas y siempre fijará la mirada en algo que ninguna explicación parece ser capaz de eliminar. Kenny, en cambio, opina que sí hay progreso en la filosofía, pero en un sentido de su aplicación ampliada, puesto que la labor filosófica es abrazada por más y más personas,
y es aplicada para resolver más problemas, problemas más diversos actualmente que en el pasado. También en el sentido de exigencia de continuidad de la indagación, a no conformarse con lo que ya se sabe, o por lo menos no ceder en el esfuerzo de ordenar mejor lo que ya se sabe. Concluyo diciendo unas palabras con respecto a la postura deflacionaria de Wittgenstein con respecto al tema de la verdad. Me parece que lo deflacionario en nuestro autor parte de dos ideas o dos aspectos. La primera, de que no es posible separar el pensar de la acción y que los conceptos tienen significación en sus contextos particulares. Una tercera consideración es la de conceptos como verdadero o certeza, que son para nuestro autor meros adjetivos utilizados para describir algo sin que ese algo sea o posea verdadero, que sea verdadero o posea certeza o verdad. Esto es parte de la discusión acerca del conocimiento, pero Wittgenstein supone necesariamente el tema del dominio del lenguaje. Por ejemplo, dice que no necesitamos usar la expresión yo sé antes de todas y cada una de nuestras emisiones verdaderas. Cuando conocemos algo podemos actuar con confianza y con certeza, pero además decir que yo sé es bastante ambiguo, considerando que el lenguaje es un producto de la socialización y que los saberes también dependen de la socialización y de la manera como el lenguaje es utilizado para conocer algo. Primero es ambiguo el yo, porque nadie puede saber algo por sí mismo, sino que depende de los saberes de su entorno. Y luego es ambiguo el sé, porque cotidianamente el verbo saber es intercambiable por verbos tales como entender, creer, pensar, los cuales tienen connotaciones muy diversas. Por si esto fuera poco, decir sé implica capacidad de acción, por lo que si alguien camina, bien puede decir que sabe caminar, o bien simplemente camina y punto, sin que caminar implique saber caminar, o que es verdad que sabe caminar, puesto que en la acción ya va implícita su posibilidad de ser verdadera o falsa. De lo anterior, considero que Wittgenstein ofrece un argumento lógico con respecto a que el juego del lenguaje, siendo la base del quehacer filosófico y de toda actividad humana en general, bien puede prescindir de adjetivos como verdadero, cierto, correcto, bueno, etc., puesto que la acción implica ya un modo de vida, de pensar y de ser. Sin embargo, considero que esta postura queda corta a la hora de explicar la tendencia humana a teorizar, a suponer, a idealizar la realidad. Wittgenstein lamenta este aspecto metafísico de la razón humana, pero esto desde una perspectiva de aspirar a un lenguaje filosófico sin defectos. Por otro lado, hay aspectos de la realidad, de la vida, de la vida cotidiana, que no alcanzan a ser abarcados por el lenguaje ni por el pensamiento. Pienso, por ejemplo, en el nómeno kantiano o el apeirón de Anaximandro. Hasta aquí mi aportación, agradezco sus amables comentarios. Hasta luego.